buenos días en Perú, muy buenas tardes para Europa, en especial para la zona de Alemania. El día de hoy estamos muy contentos de poder iniciar una suerte de ciclo de entrevistas dentro del marco de nuestra convocatoria de nuestro último número que tiene por dedicado la dimensión de la igualdad en los derechos fundamentales, ¿no? En principio, quiero agradecer la buena gestión y los buenos oficios de nuestro doctor Arnulfo Mateos en la organización y concretización de estas entrevistas. De manera inicial, vamos a inaugurar este proceso con un destacado jurista que para nosotros en el derecho constitucional es de suma importancia. El doctor Martín Borowski va a inaugurar este ciclo de entrevistas y va a estar a cargo de este proceso de entrevista nuestro maestro y editor responsable de este número, nuestro amigo y jurista también, muy conocido desde México, ahora mismo por Génova, Italia, Arnulfo Mateos. La verdad que estamos muy contentos y muy agradecidos de la colaboración y sobre todo del el gran aporte que vienen realizando conjuntamente con el doctor Martín Borowski en el desarrollo de muchas de estas teorías de los derechos fundamentales, sobre todo para nuestras ramas y nuestro contenido fundamental del derecho. Para ello, le doy pase ahora sí, sin más preámbulos, a nuestro editor responsable, el doctor Arnulfo Mateos. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de comenzar, quisiera agradecer al director de la revista Jurídica Chornancap, el maestro José Rolando Cárdenas González, por esta amable invitación y por darme la oportunidad de coordinar este número que considero que es un tema realmente importante. Como ya muy bien lo comentó el director, esta vez contamos con la participación del profesor Martin Borowski. Professor Martin Borowski, sehr geehrter Professor Martin Borowski, wir danken Ihnen für Ihre Teilnahme an diesem Gesprächstermin. Sehr gerne. Antes de comenzar la entrevista, quisiera solamente mencionar brevemente el CV del profesor Martin Borowski. El profesor Martin Borowski cuenta con la cátedra de, de Teoría Constitucional, Derecho Público y Filosofía del Derecho en la Universidad de Heidelberg. Sus temas de trabajo son, o bueno, entre los diversos temas de trabajo con los que cuenta, podemos mencionar la dogmática de los derechos fundamentales, teoría del derecho, teoría constitucional, derecho internacional y derecho de las organizaciones internacionales. Cuenta con una muy fructífera producción académica, la cual se encuentra ya publicada y traducida en diversos idiomas, entre ellos el alemán, por supuesto, inglés, chino, lituano y en español. Sobre este último se encuentran disponibles varios textos, entre ellos muy brevemente, quisiera recomendar la segunda edición del libro Elementos Esenciales de la Dogmática de los Derechos Fundamentales, el cual consiste en una serie de artículos escritos por el profesor Martin Borowski sobre temas de los derechos fundamentales. Como ya bien lo explicó el director, en esta serie de entrevistas planeamos que los expertos en el tema, que también participarán dentro del número, este número especial, expongan sus ideas a través de una serie de preguntas. Por eso la dinámica será muy sencilla. Yo leeré la pregunta, o bueno, le plantearé la pregunta en español al profesor Martin Borowski y él responderá en alemán o en inglés. Mas no hay que preocuparse porque todos los videos tendrán subtítulos y de esta manera logramos que los autores puedan presentar de una manera más sencilla y más libre sus ideas. Claro, el profesor Martin Borowski habla inglés, pero estos temas creo que en alemán le da un sentido un poquito más, da una esencia muy distinta en la forma que él responde. Y eso es por experiencia, porque he tomado sus clases. Pero bueno, Profesor Borowski, jetzt fangen wir an. Comenzaré con la primera pregunta. ¿Qué papel juega
la dimensión de la igualdad en los derechos fundamentales? La igualdad constituye una dimensión importante de la justicia. Incluso, algunos filósofos del derecho han reducido parcial o totalmente la justicia a la igualdad, lo cual puede conducir a que se equiparen justicia e igualdad. Hace 2 décadas, Ronald Dworkin declaraba la igualdad como la virtud soberana o virtud directriz del orden estatal para la filosofía y la teoría constitucional. Incluso, Gustav Radbruch, el famoso filósofo del derecho de Heidelberg, a mediados del siglo XX, definió la justicia a través de la igualdad. Por cierto, hay más paralelos entre Dworkin y Radbruch. En Radbruch se debe distinguir entre el concepto de derecho y la validez jurídica. La teoría de Radbruch sobre la validez jurídica, paso de su teoría de la validez jurídica escindida de antes de la Segunda Guerra Mundial, la cual por sí misma guarda tintes positivistas, hacia la fórmula de la intolerabilidad, de carácter más naturalista. Según esta, en caso de una contradicción intolerable entre el derecho positivo y la justicia, el derecho positivo pierde su validez. Esta primera parte de la fórmula de Radbruch se encuentra en la mira de Alexis, cuando este último formula que el argumento de la injusticia, que señala, la injusticia extrema no es derecho. Menor atención ha ganado la fórmula de la negociación, la segunda parte de la fórmula de Radbruch. En la recepción de la teoría de Radbruch, la cual igualmente tiene un carácter naturalista, según esta fórmula, el derecho positivo que niegue la justicia no constituye derecho. La pregunta acerca de la validez jurídica de algo que no tiene más un carácter jurídico ya no se plantea. Solamente las normas con carácter jurídico pueden tener validez jurídica. La fórmula de la negación se desprende del concepto del derecho de Radbruch, conforme al cual el derecho es la realidad que tiene el sentido de servir a los valores y las ideas del derecho. La idea jurídica será nuevamente determinada a través de la justicia. Cuando uno, como Radbruch, define a la justicia como igualdad, entonces son las discriminaciones extremas las que no pueden ser conceptualmente derecho. El mismo Radbruch aplica esto contra la injusticia del régimen nacionalsocialista de Adolfo Hitler, porque el régimen discriminaba a los judíos y otras minorías de manera extrema. Radbruch vería tal tipo de discriminaciones extremas afectaciones de la igualdad, como afectaciones fácilmente reconocibles a las libertades. Yo creo que apunta a algo correcto, como lo muestra también la discusión acerca de la injusticia del régimen comunista en la forma de asesinatos por los guardias de las fronteras internas de Alemania después de la caída de la Unión Soviética y sus estados vasallos. Estos asesinatos serían realmente fuertes o extremas lesiones a la libertad. Mientras que los que apoyan la fórmula de Radbruch están de acuerdo, los positivistas ven esto de otra manera, por supuesto, que la injusticia del nacionalsocialismo superaba el umbral de la injusticia extrema. Estaban divididas las opiniones respecto al caso de los asesinatos por los guardias de la frontera interna alemana. A pesar de todo el significado de la igualdad para la justicia, pienso que una completa reducción de la justicia a la igualdad parece ser muy unilateral. La libertad constituye una dimensión de justicia que no puede ser reducida de manera completa a la igualdad. Una intervención estatal grave en la libertad puede ser vista como injusta sin considerar la cuestión de cómo el Estado debe tratar a otros. Esto no mejora cuando la intervención desproporcional a la libertad se amplía en la misma medida a todos. La libertad y la igualdad son diferentes dimensiones de la justicia, que fundamentalmente son independientes, pero están vinculadas de manera compleja. La relación precisa es en sí un problema profundo de la filosofía del derecho y la teoría constitucional. Muchísimas gracias. Ahora continuaré con la segunda pregunta. ¿Vale la pena discutir hoy en día sobre los derechos de igualdad? Los instrumentos jurídicos para la protección de los derechos humanos, dentro de los catálogos de las constituciones nacionales, los pactos y convenciones internacionales, elevan objetivamente la pretensión de que son los derechos humanos, como derechos morales, deben ser transformados en derecho positivo. Debido a que el reconocimiento de la moral y la justicia parece ser poco claro y debatible, necesitamos un texto autoritativo en el derecho positivo
para implementar efectivamente los derechos humanos en la forma de derecho. Después de que en mi primera respuesta esbocé a la igualdad como una dimensión importante de la justicia, debe quedar claro que los derechos de igualdad juegan también un rol importante en las constituciones y tratados internacionales. En todos los catálogos de derechos fundamentales nacionales e internacionales que conozco, se pueden encontrar disposiciones sobre derechos de igualdad. Los catálogos de derechos fundamentales del derecho positivo no son despliegues sistemáticos de ideas filosóficas, sino reflexiones de experiencias históricas de injusticia. A estas pertenecen, desafortunadamente, discriminaciones conforme a determinados rasgos, por ejemplo, la religión, el género, raza y similares. Tales discriminaciones son vedadas por las llamadas prohibiciones de discriminación, en las cuales están listados los criterios prohibidos para el trato distinto de personas. Mientras que hoy en día, el esquema del examen de los derechos de libertad se ha entendido bien, existe una gran incertidumbre y poca claridad de cara a la pregunta de cómo se puede y debe examinar la lesión a una prohibición de discriminación. También se plantea la pregunta de si hay un derecho general a la igualdad más allá de las prohibiciones a la discriminación. Sobre este punto volveré más adelante. Con miras en la relación de la libertad con la igualdad, algunos casos son casos de igualdad, otros de libertad. Por otra parte, otros casos plantean tanto problemas de libertad como de igualdad. En este último tipo de casos, los tribunales constitucionales o internacionales hacen énfasis más o menos en alguna de las dos dimensiones. Así como no es posible reducir la justicia a la igualdad, tampoco se pueden reducir los derechos fundamentales a los derechos de igualdad. Los derechos de igualdad constituyen una función central de los derechos fundamentales, y desde hace ya algunas décadas el Tribunal Constitucional Federal Alemán pone en primer plano a los derechos de igualdad en la decisión de casos. Nuevamente, muchas gracias. Muy interesantes los puntos sobre la teoría de la transformación y la extinción. Y por eso, justamente sobre ese punto, ¿qué distingue a los derechos de igualdad de otros derechos fundamentales? Otros derechos fundamentales son los derechos de libertad y los derechos de prestación, derechos de protección, derechos de organización y procedimiento y los derechos sociales. Los derechos de igualdad se diferencian de otros derechos fundamentales en que estos últimos presuponen siempre el examen de grupos a comparar. Sin una intervención en la libertad es desproporcional. Esto puede ser siempre examinada cuando se mira únicamente a la persona cuya libertad fue afectada. Sin embargo, una persona puede ser tratada igual o desigualmente con miras en otras personas. Esto significa que se deben construir grupos de personas a comparar y entonces el decidir si yace una diferenciación conforme a un rasgo prohibido, prohibición de diferenciación, o conforme a la medida de un trato diferenciado no justificado, con razones de peso, derecho general a la igualdad. Una diferencia adicional consiste en que el derecho general a la igualdad está compuesto por dos elementos complejos, entre los cuales existe una típica tensión: la igualdad jurídica, que se refiere al trato igualitario, y la igualdad fáctica, que apuntan a la igualdad en los resultados. Robert Alexy denomina esta relación de tensión como la paradoja de la igualdad. Cuando existen diferencias entre las personas, como sucede recurrentemente, entonces un trato igualitario de las personas mantiene generalmente estas diferencias o incluso las intensifica. En cambio, quien crea resultados iguales debe tratar de manera igual a personas con diferentes puntos de partida. Este debe tomar algo de las personas que tienen más o dar algo a las personas que menos tienen, o una combinación de ambas, quitar a los ricos y dar a los pobres. Tanto en el trato igualitario como la igualdad en los resultados tienen un valor en sí. Se puede debatir sobre el peso abstracto. En las clásicas democracias liberales se acentúan la libertad y el trato igualitario, mientras que en un Estado socialista o con una cosmovisión socialista se le da más peso a la distribución económica para el mejoramiento de la igualdad fáctica. Esta paradoja dentro de los derechos de igualdad, la tensión entre igualdad jurídica e igualdad fáctica, puede y debe ser resuelta en una ponderación conforme al principio de proporcionalidad. En cambio, los derechos de igualdad garantizan típicamente solo un principio. La razón de restricción de este principio, con el que será ponderado, se encuentra fuera del derecho fundamental.
por lo que sucede una colisión de principios de libertad y razón de restricción. Sin embargo, la estructura de la solución de las colisiones externas e internas de los derechos fundamentales no se diferencia del todo entre sí. Al igual que en otros derechos fundamentales, se puede y debe examinar el principio de proporcionalidad en los derechos de igualdad, cuando y en la medida se presenten criterios diferenciadores que no estén absolutamente prohibidos. No obstante, en la ponderación de los derechos igualdad, solamente se examinan los principios de igualdad, igualdad jurídica, igualdad fáctica y otras razones en contra de la igualdad jurídica o fáctica. Mientras que en una ponderación de derechos de libertad, se pondera el principio de libertad con su razón en contra. En este aspecto, los objetos de la ponderación en los derechos de libertad y en los derechos de igualdad son distintos, también en los casos que consisten en complicadas conexiones entre estos diferentes objetos. Muchísimas gracias. Es muy interesante la idea de la paradoja en los derechos de igualdad. Y ya para concluir, la última pregunta sería, ¿la discusión sobre los derechos de igualdad está limitada solo a la prohibición de la discriminación? Y si es así, ¿en qué medida? Ja. En el desarrollo de los instrumentos para la protección de los derechos fundamentales y los derechos humanos, aparecen por primera vez los derechos de igualdad en la forma de la prohibición de discriminación, porque formas abiertas de discriminaciones como religión, género o raza cuenta del mismo modo como experiencias injustas, dolorosas en la historia de la humanidad. Muchos tratos desiguales no tienen nada que ver a primera vista o en cualquier caso con tal tipo de discriminaciones. No obstante, pueden crear injusticias. Esto sugiere que los derechos de igualdad deben ser entendidos de manera más amplia en lugar de solo la prohibición de la discriminación basada en algunos rasgos problemáticos. Esta perspectiva ha conducido en la dogmática alemana de los derechos fundamentales a la adopción de un derecho general a la igualdad, que está garantizado de manera textual en el artículo 3, párrafo 1 de la Ley Fundamental. Esta disposición se ha extendido bajo la Ley Fundamental desde mediados del siglo XX, tanto como un mandato de aplicación igualitaria del derecho, dirigida a la administración y los tribunales, como también de creación de leyes, dirigida al legislador. En la medida que pueda haber razones racionales y proporcionales para el trato diferenciado, debe ser amplio el ámbito de protección de este principio de igualdad y las intervenciones a través de tratos desiguales son entonces examinadas con ayuda del principio de proporcionalidad para saber si se está ante la presencia de una lesión al derecho fundamental. El ámbito de protección es amplio, por así decirlo. Sin embargo, las lesiones son realmente poco frecuentes, porque el Tribunal Constitucional debe conceder un margen de discrecionalidad suficiente dentro del test de proporcionalidad, sobre todo al legislador con legitimación democrática. En caso contrario, el proceso democrático perdería el significado que le corresponde. En la dogmática alemana de los derechos fundamentales, les corresponden los derechos de igualdad el principio de la igualdad, a los derechos de libertad la libertad general para actuar. También estos últimos tienen un ámbito de protección amplio, el cual se presenta en raras ocasiones lesionado. Por razones sistemáticas, me parecen convincentes los derechos fundamentales con un ámbito de aplicación y un test de proporcionalidad del lado de las restricciones. A mi parecer, la interpretación de los derechos fundamentales nacionales e internacionales tiene la tendencia de ir también por un ámbito de protección amplio. Por ejemplo, el artículo 24, enunciado 1 en la Convención Americana de Derechos Humanos, se corresponde de manera textual con la disposición alemana. El artículo 3, párrafo 1 de la Ley Fundamental, que garantiza el derecho general a la igualdad. Como europeo, debo ser bastante cauto y abstenerme de ofrecer tesis respecto a la interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin embargo, con el mismo texto y las mismas razones sistemáticas, uno debería preguntarse si el artículo 24, párrafo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos puede y debe ser entendida como una expresión del derecho general a la igualdad. Muchas gracias por su amable atención. Al contrario, muchas gracias y es muy interesante el paralelo que menciona de la Convención Americana y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Eso es muy, muy, muy interesante. Pero bueno, vielen Dank, Professor Borowski, für Ihre Zeit.
Y bueno, agradezco a todos por estar con nosotros en esta ocasión y los invitamos a que estén pendientes de las otras entrevistas e igualmente que envíen sus textos en este Call for Papers para que puedan también ser publicados junto a las voces de estos expertos. Nuevamente agradezco al director José Cárdenas, José Rolando Cárdenas González, por esta organización. Bien, no, el gusto es mío, estoy encantado de poderlos tener, súper contento, la verdad. He estado un poco entrenando mi oído, sobre todo porque he empezado mi alemán recientemente, así que algunas cositas he ido por ahí entendiendo, pero naturalmente hay que seguir en esto. La verdad que estoy súper contento, muy emocionado de haber tenido este acercamiento con el doctor Martín Borowski y hacerles recordar, aprovechando este momento, de que el doctor Martín Borowski va a hacer una contribución especial en este número y que evidentemente esperamos que se pueda unir a las contribuciones de los demás que van a ser entrevistados y evidentemente esto sería pues un atractivo muy importante para los autores que quieran formar parte de la publicación de este número, ¿no? No sé si de repente el doctor Martín puede hacer una suerte de invitación al llamado de artículos, un poco saliéndonos del guión, quizá, Ujú. eh, algo cortito, nada más, solamente para cerrar. Me alegraría mucho que otras personas interesadas puedan contribuir con este proyecto, aportando artículos interesantes sobre las cuestiones de igualdad. Yo creo que tenemos ante nosotros una dimensión de los derechos fundamentales que requiere más investigación y que puede ser práctica para la solución de nuestros problemas. Muchas gracias. Bien, danke, Joe. Un gusto. Hasta la próxima oportunidad. My, Muchas my gracias. pleasure. Mein Vergnügen. Vielen Dank. Vielen Dank. Alles Gute nach Peru. Bye Okay. bye. Bye bye. Bye bye. Okay.